5 de enero del 2026. Mientras el mundo celebra el inicio de un nuevo año, en la Audiencia Nacional de España se registra un documento que promete sacudir los cimientos de la industria musical. 2 mujeres, una empleada doméstica y una fisioterapeuta, rompen un silencio de 5 años. Los cargos: conductas inapropiadas y vulneración de la libertad personal. El escenario: los búnkeres de lujo en Punta Cana y Bahamas. Pero 18 días después, el caso se desploma. ¿Cómo es posible que el hombre más famoso de España escape de la justicia una vez más? Hoy analizamos los hechos detrás del blindaje de Julio Iglesias. Desde el material genético recuperado de una bolsa de basura hasta el cierre express del 2026. Para entender este caso, primero debemos conocer dónde vive el mito. Julio Iglesias no vive en una casa, vive en una fortaleza. Sus residencias en Indian Creek, Miami y en Punta Cana, República Dominicana, no son solo propiedades de lujo, son jurisdicciones privadas. En el 2021, mientras el mundo lidiaba con las restricciones de la pandemia, Julio Iglesias se sumergió en un retiro absoluto. A sus casi 80 años en ese entonces, el cantante se convirtió en un fantasma para la prensa. Sin embargo, detrás de esos muros de piedra y seguridad privada, la vida seguía para quienes servían al artista. Según la denuncia presentada el 5 de enero del 2026, los hechos que hoy investigamos ocurrieron precisamente en ese periodo de apagón mediático. Las denunciantes, una empleada doméstica encargada del mantenimiento de la residencia y una fisioterapeuta contratada para sesiones de recuperación física del artista. Ellas describen un entorno de control total. En sus declaraciones ante la Audiencia Nacional de España, no hablan de un escenario de fiesta o excesos, sino de algo mucho más frío, un patrón de comportamiento donde el acceso a la intimidad del cantante se convertía en una zona de peligro. La fisioterapeuta detalla que las sesiones de rehabilitación eran el escenario de insinuaciones y conductas inapropiadas que escalaron con el paso de los meses. Por su parte, la empleada doméstica describe un ambiente laboral donde la vulneración de su integridad era presuntamente parte de la estructura diaria. ¿Por qué tardaron tanto en hablar? Aquí entramos en el primer nivel de blindaje. Al entrar a trabajar en cualquiera de las mansiones de Julio Iglesias, la firma de un contrato no es el único requisito. Existe el famoso NDA, o Acuerdo de Confidencialidad. Fuentes cercanas al caso indican que estos documentos son tan estrictos que cualquier filtración sobre lo que ocurre dentro de la casa podría suponer multas millonarias para trabajadores que apenas ganan un salario promedio. El miedo no era solo perder el empleo, sino enfrentarse a una maquinaria legal que, como veremos más adelante, es casi infalible. En el 2021, bajo el encierro del virus, la vulnerabilidad de estas mujeres en islas privadas, lejos de sus familias y de las autoridades locales, era absoluta. La denuncia llega a España en el 2026, porque las víctimas entendieron que en la República Dominicana o en las Bahamas, la influencia de Julio Iglesias es tal que un proceso justo parece una quimera. Al presentarla ante la Audiencia Nacional en España, buscaban que el Código Penal español persiguiera a uno de sus ciudadanos más ilustres por faltas graves cometidas en el extranjero. Julio Iglesias no respondió personalmente. No hubo comunicados en redes sociales. Hubo un silencio estratégico. Sus abogados expertos en derecho internacional ya sabían cuál sería el talón de Aquiles de esta demanda: la jurisdicción. Este primer capítulo nos deja una imagen clara. Un hombre protegido por el océano, por contratos de silencio y por muros que la policía local rara vez se atreve a cruzar. Pero para entender por qué este sistema de protección es tan efectivo, tenemos que mirar al pasado, a un joven que lleva 30 años tratando de saltar esos mismos muros con una prueba de ADN en la mano. Si el caso del 2026 nos muestra el blindaje territorial, el caso de Javier Santos nos muestra el blindaje procesal. Imaginen tener la verdad en la mano, validada por científicos, y que un juez les diga que esa verdad no tiene valor legal.
Javier Santos nació de una relación breve en los años 70 entre el artista y una bailarina. Durante una década, su existencia fue tratada como un mito, un rumor de pasillo, pero en el 2017, Javier decidió que ya no bastaba con el parecido físico evidente. Decidió que era hora de romper el muro utilizando la tecnología, que el sistema no podía cuestionar, el mapa de la vida, el código que no miente. Ante la negativa sistemática del intérprete para someterse a un examen voluntario, el equipo legal de Santos contrató a una agencia de detectives privados. La misión era digna de una película de espionaje, pero el escenario no era una oficina de gobierno, sino los contenedores de basura en las inmediaciones de la residencia de la familia en Miami. Durante días, los investigadores vigilaron los movimientos de la mansión. Sabían que cualquier objeto descartado podía contener la clave. Finalmente, tras una jornada de vigilancia, el equipo logró interceptar material que ya había sido desechado por un familiar directo del cantante. No fue una intrusión legal, fue la recolección de algo que legalmente ya no pertenecía a nadie: una botella de agua y servilletas usadas. Ese material biológico, que para cualquier otro sería desperdicio, fue sellado al vacío y enviado bajo estrictas medidas de custodia a un estudio de alta complejidad en España. Los resultados del laboratorio fueron un terremoto. La coincidencia era del 99.9% científicamente. La duda había muerto. Javier Santos era, sin lugar a dudas, parte de la línea directa del hombre más famoso de la música hispana. Con este documento en la mano, Javier regresó a los tribunales. El mundo esperaba que, ante una evidencia tan contundente, el sistema cediera, pero es aquí donde el blindaje de Julio Iglesias demuestra ser de un material distinto. Sus abogados no atacaron la veracidad de la prueba científica, atacaron el tiempo. Utilizaron una figura jurídica llamada cosa juzgada. Argumentaron que, como el caso ya se había intentado resolver en los años 90, sin éxito por falta de pruebas en aquel entonces, no podía volver a abrirse nunca más, sin importar que la ciencia ahora dijera lo contrario. El sistema judicial le dio la razón al artista. La estabilidad de una sentencia antigua era más importante que la realidad biológica de un hijo. Este episodio marcó un antes y un después. Fue el mensaje claro de que dentro de la esfera de influencia de este artista, las reglas que aplican al ciudadano común no tienen efecto. El hecho de que una prueba de este calibre fuera desechada por un tecnicismo envió una señal de advertencia para futuras denuncias. Si un hijo con una prueba de ADN positiva no logró entrar en su vida legal, ¿qué posibilidades tendrían dos empleadas con testimonios orales años después? El hijo de la basura no es solo el título de una historia de persistencia, es el ejemplo de cómo el poder puede ignorar la ciencia cuando tiene a los mejores estrategas de la ley de su lado. Este blindaje del pasado es el que nos ayuda a entender por qué el archivo del caso en enero del 2026 no fue una sorpresa para los expertos, sino el siguiente paso lógico de una historia de impunidad planificada. Entonces, volvamos al 5 de enero del 2026. Mientras la mayoría de los titulares se centran en el regreso de los grandes eventos musicales en España, en la Audiencia Nacional se registra un expediente de alto voltaje. Esta vez no es un caso de identidad. Esta vez son dos mujeres que formaban parte del engranaje que mantiene en pie el estilo de vida del artista. Una de ellas, responsable del ciudadano de la residencia, y la otra, encargada de su bienestar físico. Sus testimonios no describen un hogar, sino un sistema jerárquico donde la línea entre las obligaciones laborales y la esfera privada del empleador se borró por completo. Los hechos denunciados se sitúan en el 2021. Un año donde el acceso a estas propiedades era restringido, incluso para las autoridades. Aún estábamos en pandemia. Según el testimonio de las trabajadoras, el aislamiento de las mansiones en Bahamas y República Dominicana creó un entorno de vulnerabilidad extrema. Para una fisioterapeuta, su trabajo requiere proximidad física, una confianza técnica. Sin embargo, la denuncia alega que esta proximidad fue utilizada para realizar conductas no deseadas que escalaron de forma sistemática.
No estamos hablando de un incidente aislado, sino de un patrón. La empleada de mantenimiento describe situaciones donde la soledad de la mansión se convertía en una herramienta de presión. En un entorno donde el empleador es una figura de estatus mundial, la palabra no parece tener eco. La denuncia sostiene que el artista aprovechó su posición de autoridad y la dependencia económica de las trabajadoras para mantener situaciones de abuso de poder que hoy, 5 años después, llegan finalmente ante un juez. Un detalle crucial de este capítulo es el factor miedo. ¿Por qué el mundo se entera de esto en el 2026 y no en el 2021? La respuesta está en las cláusulas de confidencialidad. Los abogados de las denunciantes explican que sus clientes vivían bajo la sombra de acuerdos legales draconianos. Romper el silencio significaba enfrentarse a una demanda civil que podría destruirlas de por vida. En este sistema la lealtad no siempre se gana, a veces se impone mediante el papel firmado. Fue necesario que las trabajadoras se establecieran fuera del radio de influencia directa del artista para sentir que tenían la seguridad necesaria para acudir a la justicia española. Lo que ellas no previeron es que el blindaje del cantante no termina en los muros de su casa, empieza en los libros de leyes y más en su patria natal. Tras la filtración de la noticia del 13 de enero del 2026, la opinión pública esperaba una defensa vigorosa. Sin embargo, la estrategia de la defensa de Iglesias fue un silencio absoluto. Ni una sola palabra que pudiera ser usada en su contra. Mientras los medios internacionales como Univisión y el diario.es desglosaban los detalles de la investigación, el equipo del artista trabajaba en la sombra, no para demostrar su inocencia, sino para demostrar que España no tenía derecho a juzgarlo. Esta maniobra técnica, fría y calculada, es la que nos lleva al momento más polémico de este 2026, el archivo express que dejó a todos con más preguntas que respuestas. 23 de enero del 2026. Solo han pasado 18 días desde que la denuncia fue registrada y apenas 10 días desde que el escándalo se hizo público. Mientras la audiencia esperaba un proceso largo, careos y testimonios frente a las cámaras, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España lanza un comunicado que funciona como un balde de agua fría. El caso se archiva de manera inmediata. No hubo juicio. No hubo análisis de las pruebas de las víctimas. No hubo siquiera una llamada a declarar para el artista. La justicia española cerró la puerta antes de que nadie pudiera entrar. El motivo, una frase técnica que esconde un muro infranqueable. Para que España pueda juzgar un delito cometido fuera de sus fronteras, se deben cumplir requisitos muy estrictos. Aunque el denunciado es un ciudadano español, los hechos ocurrieron en el Caribe y las víctimas, en el momento de los hechos, en el 2021, no tenían la residencia legal en España. Este es el núcleo del blindaje. Al ocurrir los supuestos incidentes en las mansiones de Bahamas y República Dominicana, la justicia española alega que su mano no llega tan lejos. Es un limbo geográfico perfecto. El artista que viaja por el mundo con pasaporte español y es tratado como un símbolo nacional, de repente para efectos de esta denuncia se convierte en un ciudadano que habita en un territorio fuera de la jurisdicción de sus propios tribunales. Lo que más impacto generó en este enero del 2026 fue la velocidad del archivo. Los expertos legales señalan que normalmente la Fiscalía realiza una fase de investigación preliminar para evaluar la veracidad de los testimonios. Sin embargo, en este caso se ignoró el peso de las declaraciones de la fisioterapeuta y la empleada doméstica, centrando todo el debate en si el código postal de las mansiones permitía o no seguir adelante. Para las víctimas, esto representa una segunda derrota. Después de romper el miedo a los contratos de confidencialidad, se encuentran con un sistema que les dice que legalmente están en el lugar equivocado. Es el mismo sentimiento que experimentó Javier Santos con su ADN. La sensación de que las reglas cambian cuando el nombre del acusado es Julio Iglesias. Con este archivo, la justicia española se lava las manos. Envía un mensaje claro. Si estas mujeres requieren justicia, deberán buscarla en los tribunales de las Bahamas o de la República Dominicana. Pero seamos realistas.
¿Qué posibilidades tiene una trabajadora doméstica frente a un hombre que es el principal inversor y la figura pública más protegida en esas islas? El archivo del 23 de enero no solo protegió al cantante de un juicio penal, lo protegió de la exposición mediática que un proceso largo habría generado. Una vez más, el tiempo y la geografía se alinearon a favor del ídolo. Pero queda una pregunta en el aire, una que ni los jueces ni los abogados han querido responder. ¿Fue esta una decisión puramente técnica o estamos ante el peso de una red de influencia que llega hasta las esferas más altas del Estado español? Para entender por qué la justicia parece detenerse ante sus pies, hay que comprender también quién es Julio Iglesias fuera de los escenarios. No es solo un cantante que ha vendido 300 millones de discos. Es un activo del Estado, poseedor de la medalla de oro al mérito en las bellas artes y embajador cultural de España en el mundo. Su red de contactos no se limita a la industria musical. Hablamos de un hombre que ha cenado con presidentes, que ha sido mediador en conflictos diplomáticos y cuya fortuna, estimada en más de 800 millones de euros, está blindada en complejas estructuras financieras. Cuando una figura de este calibre enfrenta una acusación, no se activa solo un equipo de abogados, se activa una maquinaria de protección de imagen que alcanza los niveles más altos de influencia. Lo ocurrido en este enero del 2026 es el capítulo final de un manual de impunidad. Al igual que con el caso del ADN en la basura, el sistema ha enviado un mensaje de desaliento. Si las pruebas biológicas no fueron suficientes y los testimonios detallados de las trabajadoras fueron archivados por un tecnicismo geográfico, ¿qué queda para el ciudadano común? El blindaje de Julio Iglesias es una mezcla perfecta de tres elementos: dinero para contratar a los mejores estrategas, geografía para operar desde territorios opacos y tiempo para esperar que los casos prescriban o se pierdan en la burocracia. Este archivo jurídico no es una victoria de la inocencia, es una victoria de la logística. La justicia no dijo que los hechos no ocurrieron, dijo que no tiene permiso para preguntar por ellos. Mientras las luces de las mansiones de las Bahamas permanecen encendidas y el artista sigue protegido por el silencio del Caribe, el juicio social es el único que permanece abierto. Las denuncias del 2026 han dejado una cicatriz en la marca España, que ninguna medalla de oro puede ocultar. Hoy, Julio Iglesias sigue siendo intocable, pero detrás de ese título no solo hay éxito y canciones de amor, hay una estela de hijos no reconocidos, contratos de silencio y expedientes archivados en tiempo récord. Al final, el mayor éxito de Julio Iglesias no fue su voz, sino su capacidad para construir un búnker legal donde ni la ciencia ni la ley pueden entrar. ¿Fue falta de competencia o fue un exceso de protección? La respuesta, al igual que su ADN en la basura, parece destinada a quedarse en la sombra. Soy un truán, soy un señor. Soy Alcino Herrera. Reconstruyo historias de la música y sus protagonistas.